Los rayos del sol andaluz se filtraban por las ventanas del antiguo caserón, mientras Elena Martín doblaba cuidadosamente las sábanas bordadas que vendería en el mercado del domingo. Sus dedos, ásperos por años de trabajo duro, acariciaban los delicados diseños que ella misma había creado durante largas noches de insomnio, cuando los recuerdos se volvían demasiado pesados para dormir. «Mamá, mira lo que encontré». La voz alegre de Alma, su pequeña de 7 años, interrumpió sus pensamientos. La niña entró corriendo en la habitación, sus rizos oscuros rebotando con cada paso, sosteniendo una vieja fotografía arrugada. Elena sintió que su corazón se detenía por un momento. Conocía esa foto sin necesidad de mirarla. Ella y Gabriel, abrazados bajo los olivos de Úbeda, sonriendo como si el mundo les perteneciera. Fue tomada una semana antes de que él desapareciera de su vida, llevándose consigo todos sus sueños y dejando algo que él nunca supo que existía. «Es muy bonita, mamá. El señor de la foto tiene mis ojos», observó Alma con la inocencia que solo los niños poseen. Elena enroscó nerviosamente un mechón de cabello en su dedo, un hábito que nunca había logrado superar. «Sí, mi amor, tienes razón». Elena tomó la fotografía con manos temblorosas y la guardó en el cajón de su mesita de noche, junto con otras reliquias de un pasado que se negaba a morir completamente. El sonido de su teléfono móvil la salvó de las preguntas que veía formándose en los ojos curiosos de su hija. Era Carmela, su amiga, y contacto en la empresa de eventos, donde trabajaba ocasionalmente como camarera. «Elena, tengo un trabajo para ti. Es en Ronda, en la bodega Alcántara. Una boda de alto standing. El pago es excelente». La voz de Carmela continuó, pero Elena ya no escuchaba. Alcántara. El apellido resonó en su mente como un eco maldito. «No puedo, Carmela. Sabes que no puedo dejar a Alma sola y... tráela contigo. La boda es en 2 días y necesitamos personal urgentemente. Además, hay una habitación para el personal donde puede descansar mientras trabajas». Elena miró a su hija, que ahora dibujaba en su cuaderno lo que parecía ser una familia, una madre, un padre y una niña pequeña. Su corazón se encogió. El alquiler estaba atrasado y las ventas en el mercado no habían sido buenas este mes. «Está bien», cedió finalmente, ignorando la voz interior que le gritaba que esto era un error. «Iremos». Esa noche, mientras preparaba las maletas, el aroma de azahar que entraba por la ventana se mezcló con el recuerdo del perfume de Gabriel. Elena cerró los ojos, intentando ahuyentar los recuerdos de aquellas noches bajo las estrellas de Úbeda, cuando sus promesas de amor eterno parecían tan reales como el aire que respiraban. Alma apareció en el umbral de la puerta, abrazando su peluche favorito. «Mamá, ¿por qué estás triste?». Elena se secó rápidamente una lágrima rebelde y sonrió. «No estoy triste, cariño. Solo pensaba en lo afortunada que soy de tenerte. ¿Me cuentas otra vez la historia de la princesa que vivía en el olivar?», pidió Alma, acurrucándose junto a su madre. Elena comenzó a narrar el cuento que había inventado años atrás, una versión dulcificada de su propia historia, donde la princesa encontraba su final feliz. Mientras las palabras fluían, su mente vagaba hacia Ronda y la boda que tendría lugar en 2 días. ¿Qué posibilidades había de que Gabriel estuviera allí? La bodega pertenecía a su familia, pero él podría estar en cualquier parte del mundo ahora. El destino, sin embargo, tenía sus propios planes, tejiendo una red invisible que pronto capturaría a todos en su delicada pero inexorable trampa. El viaje a Ronda fue un caleidoscopio de emociones para Elena. Mientras el autobús serpenteaba por las carreteras de montaña, Alma presionaba su nariz contra la ventana, maravillada por los paisajes que desfilaban ante sus ojos. El cielo andaluz, de un azul intenso, parecía burlarse de la tormenta que se agitaba en el corazón de su madre. «Mira, mamá, es como un castillo», exclamó Alma, cuando la bodega Alcántara apareció en la distancia, sus torres y murallas de piedra antigua recortadas contra el horizonte. Elena sintió un nudo en el estómago. La propiedad no había cambiado en estos 7 años. Las mismas paredes de piedra dorada, los mismos viñedos extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, el mismo aire de grandeza que tanto la había intimidado en el pasado. Al bajarse del autobús, fueron recibidas por Carmela, quien las guió a través de los preparativos frenéticos de la boda. «La ceremonia es mañana al atardecer», explicó mientras caminaban por los pasillos de servicio.
Elena, trabajarás en el salón principal. Alma puede quedarse en la sala de descanso del personal. Hay una televisión y... ¡Qué bonito!, interrumpió Alma, sus ojos brillando ante la visión del salón decorado con flores blancas y cintas de seda. Elena la observó girar sobre sí misma, su vestido verde oliva ondeando como las hojas de los olivos que tanto amaba. Por un momento, vio en ella el reflejo de su propio pasado, de aquella joven ingenua que una vez bailó en este mismo salón, enamorada y llena de sueños. «Mamá, ¿por qué nunca me has traído aquí antes?», preguntó Alma, deteniendo su baile para mirar a su madre con curiosidad. Elena intercambió una mirada nerviosa con Carmela antes de responder. Nunca había surgido la oportunidad, cariño. Esa noche, mientras Alma dormía en la pequeña habitación que les habían asignado, Elena repasaba el uniforme de camarera. Sus dedos se detuvieron en el delicado bordado del logo de la bodega, una A entrelazada con una vid. El mismo diseño que Gabriel solía dibujar distraídamente en sus cuadernos durante aquellas tardes compartidas. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Era Carmela, con una expresión preocupada en su rostro. «Elena, hay algo que debes saber», comenzó sentándose en el borde de la cama. «La boda de mañana, el novio...» «No quiero saberlo», interrumpió Elena bruscamente, aunque su corazón latía con fuerza. «Solo estoy aquí por el trabajo». «Pero Elena, si vas a servir en la ceremonia deberías estar preparada, Gabriel». «He dicho que no». Elena se levantó abruptamente, enroscando un mechón de cabello en su dedo. «Por favor, Carmela, han pasado 7 años. Lo que sea que suceda mañana, podré manejarlo». Carmela la miró con preocupación antes de asentir y retirarse. En la oscuridad de la habitación, Elena escuchó la suave respiración de su hija y sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. Alma se movió en sueños, murmurando algo sobre princesas y castillos. Elena se acercó a la ventana. Desde allí podía ver los viñedos bañados por la luz de la luna, el mismo paisaje que había sido testigo de tantas promesas rotas. En algún lugar de esta propiedad, Gabriel estaría preparándose para su boda. ¿Pensaría alguna vez en ella? Se preguntaría por qué desapareció sin dejar rastro. El sonido de música llegó desde el patio, los músicos ensayando para la ceremonia de mañana. Elena reconoció la melodía, Entre dos aguas, de Paco de Lucía, la misma canción que sonaba la noche que conoció a Gabriel. Mañana será solo un día más, se dijo a sí misma, aunque sabía que era una mentira. Mañana, todos los secretos que había guardado durante 7 años amenazaban con salir a la luz. Y esta vez no habría lugar donde esconderse. La mañana de la boda amaneció con un cielo típicamente andaluz, de un azul tan intenso que dolía mirarlo. Elena se ajustó el uniforme negro mientras observaba a Alma, que dormía plácidamente abrazada a su cuaderno de dibujos. La había advertido 1000 veces: «No salgas de la sala de descanso. Promételo». El bullicio de los preparativos inundaba la bodega. Elena se movía entre los invitados que comenzaban a llegar, sirviendo copas de cava y fingiendo no escuchar los comentarios sobre el novio y su ilustre familia. Cada vez que oía el apellido Alcántara, sus manos temblaban ligeramente. «Los novios están llegando», anunció alguien, y Elena sintió que el tiempo se detenía. Gabriel apareció en el patio, tan elegante como lo recordaba, quizás más. Su traje negro hecho a medida no podía ocultar la tensión en sus hombros. La cicatriz en su ceja, esa que Elena había besado tantas veces, parecía más pronunciada bajo la luz del sol. Su aroma, una mezcla de sauvage y algo indefiniblemente suyo, llegó hasta ella como un fantasma del pasado. Elena se giró rápidamente, ocultándose tras una columna. Su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. «Respira», se dijo a sí misma. «Solo son unas horas más». Pero el destino tenía otros planes. «Señorita», una voz infantil la llamó. Elena se giró para encontrarse con una niña pequeña. «¿Ha visto a una niña con un vestido verde? Estábamos jugando al escondite y...» El pánico se apoderó de Elena. Alma, por supuesto que no se había quedado en la sala de descanso. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Los invitados tomaban sus asientos en el patio central, donde hileras de sillas blancas formaban un pasillo hacia el altar improvisado. Las pérgolas cubiertas de bugambillas proporcionaban sombra, y el aroma de las flores se mezclaba con el del vino añejo que emanaba de las bodegas.
Elena buscaba discretamente entre los invitados, su bandeja de copas casi olvidada en sus manos. Fue entonces cuando lo vio. Gabriel estaba de pie junto al altar, ajustándose la corbata con un gesto nervioso que ella conocía tan bien. Por un momento, sus miradas se cruzaron. El reconocimiento brilló en sus ojos oscuros, seguido de sorpresa y algo más profundo que Elena no quiso interpretar. Gabriel dio un paso hacia ella, pero el sonido de la marcha nupcial lo detuvo. Su prometida comenzaba su entrada, y fue entonces cuando sucedió. «¡Papá!». La voz de Alma resonó en el patio, clara como una campana. «Eres tú, el de la foto». El tiempo pareció congelarse. Alma, con su vestido verde oliva y su cuaderno de dibujos, corría por el pasillo central. En sus manos sostenía la fotografía que había encontrado días atrás, esa que Elena había guardado en el cajón, pero que, evidentemente, la niña había decidido traer consigo. Los murmullos se extendieron entre los invitados como fuego en un campo seco. La novia, a medio camino del altar, se detuvo en seco. Gabriel, pálido como la cal, miraba alternativamente a Alma y a Elena, reconociendo en la niña sus propios ojos, su propia sonrisa. Elena, su voz, ronca y quebrada, atravesó el silencio como un cuchillo. Elena intentó moverse, pero sus piernas no respondían. La bandeja se deslizó de sus manos, y el estruendo de las copas al romperse pareció despertar a todos de su estupor. ¿Qué significa esto? La voz autoritaria de doña Mercedes, la madre de Gabriel, cortó el aire como un látigo. Elena la reconoció al instante. La misma mujer que años atrás la había mirado con desdén, la que había dicho que una simple camarera nunca sería suficiente para su hijo. «Significa», dijo Alma, con la inocente franqueza de los niños, «que he encontrado a mi papá. Mira, aquí está con mamá, cuando se querían». El caos se desató en el patio. La novia giró sobre sus talones y salió corriendo, seguida por sus damas de honor. Los invitados se levantaron de sus sillas, algunos señalando, otros susurrando, pero Gabriel solo tenía ojos para Alma, que le sonreía con una mezcla de esperanza y certeza que solo los niños pueden poseer. 7 años, murmuró Gabriel, su voz temblando. 7 años. Elena, el caos que siguió a la revelación, se trasladó al despacho principal de la bodega. Elena, con Alma firmemente agarrada a su mano, enfrentaba las miradas acusadoras de la familia Alcántara. Gabriel permanecía de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra la luz del atardecer, mientras sus dedos jugaban inconscientemente con el anillo de compromiso que ya no tenía sentido. «¿Cómo pudiste ocultarme algo así?». La voz de Gabriel vibraba con una mezcla de dolor y rabia contenida. «Una hija, Elena, mi hija. ¿Ocultar?». Elena soltó una risa amarga. «Te escribí decenas de cartas. Te busqué durante meses. Desapareciste sin dejar rastro, Gabriel». «Mentira», intervino doña Mercedes, su elegante vestido de madre del novio arrugado por la tensión del momento. «Mi hijo nunca recibió ninguna carta tuya. Se cansó de esperar noticias después de que te fueras sin explicación». Alma, que hasta entonces observaba la escena en silencio, sacó de su cuaderno un dibujo. «Mira, papá, así es como siempre te imaginé». La inocencia de su gesto cortó la tensión como un cuchillo a través de la mantequilla. Gabriel se acercó lentamente, tomando el dibujo entre sus manos temblorosas. Un hombre sonriente, junto a una mujer y una niña, todos rodeados de olivos. Sus ojos se humedecieron al reconocer los trazos que tanto se parecían a los suyos cuando era niño. «Tiene tu talento para el dibujo», murmuró Elena, su voz suavizándose por primera vez. «Y tu manía de morder el lápiz cuando está concentrada». Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Era Lucía, la novia fugitiva, ahora más calmada pero con determinación en su mirada. «Gabriel, necesitamos hablar». «No hay nada que hablar», respondió él, sin apartar la vista del dibujo de Alma. El matrimonio era un error desde el principio, y ambos lo sabíamos. «No es sobre la boda», Lucía respiró profundo. «Es sobre las cartas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Mercedes palideció visiblemente. «Las encontré hace 3 días, en el desván», continuó Lucía. «Todas las cartas de Elena, fechadas de hace 7 años. No pude dormir después de leerlas. Por eso estaba tan nerviosa estos días».
No podía seguir adelante con la boda sabiendo esto. Gabriel se giró lentamente hacia su madre, la comprensión dibujándose en su rostro. «Mamá, ¿qué hiciste?» «Lo que tenía que hacer», respondió doña Mercedes, irguiéndose con dignidad. «Eras joven, tenías un futuro brillante por delante. No podía permitir que lo arruinaras por un romance de verano con una camarera». «Un romance de verano». La voz de Elena temblaba. Estaba embarazada, sola, asustada. ¿Tiene idea de cuántas noches lloré esperando una respuesta que nunca llegó? Alma se soltó de la mano de su madre y, para sorpresa de todos, se acercó a doña Mercedes. «¿Por qué no querías que mi papá supiera de mí? ¿No soy lo suficientemente buena para ser una alcántara?» Las palabras de la niña, tan directas y sinceras, golpearon a todos como una bofetada. Gabriel se arrodilló junto a su hija, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Eres más que suficiente, Alma. Eres perfecta». Sus ojos se encontraron con los de Elena. «Y tu madre es la mujer más valiente que he conocido». «Gabriel», comenzó doña Mercedes, pero él la interrumpió. «No, mamá. Durante 7 años me hiciste creer que Elena me había abandonado. Me robaste la oportunidad de ver crecer a mi hija, de estar ahí en sus primeros pasos, sus primeras palabras». «Sus primeras palabras fueron aceite», intervino Elena con una pequeña sonrisa. «Pasaba tanto tiempo conmigo en el mercado, entre los puestos de aceite de oliva». Por primera vez en 7 años, Gabriel sonrió, una sonrisa genuina que llegó hasta sus ojos. «Por supuesto que sí, es una verdadera andaluza». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo la habitación de tonos dorados. En algún lugar de la bodega, los invitados seguían murmurando sobre el escándalo, pero en aquel despacho, el tiempo parecía haberse detenido. Entre las sombras del pasado y la luz del presente, 3 corazones comenzaban a latir al mismo ritmo, mientras una verdad largamente enterrada finalmente salía a la superficie. Los días siguientes a la fallida boda transcurrieron en una nebulosa de emociones contenidas. La bodega, normalmente bulliciosa con el ir y venir de los trabajadores, parecía contener el aliento, como si el propio edificio centenario fuera testigo silencioso de la tempestad que se desarrollaba entre sus muros. Elena había decidido quedarse, no por ella, sino por Alma. La niña se negaba a separarse de Gabriel, y él, parecía querer recuperar cada segundo perdido de los últimos 7 años. «¿De verdad tienes un caballo?», preguntó Alma, sus ojos brillando mientras caminaba por los viñedos junto a Gabriel. Era su 3er día juntos, y cada pregunta, cada gesto de la niña, era como un puñal en el corazón de su padre, recordándole todo lo que se había perdido. «Sí, se llama Viento», respondió Gabriel, observando cómo su hija se agachaba para recoger una piedra del suelo. «¿Te gustaría montarlo?» Elena, que lo seguía a una distancia prudente, sintió un nudo en la garganta. Era la misma pregunta que Gabriel le había hecho a ella años atrás, en ese mismo viñedo, cuando el mundo parecía más simple y el amor más posible. «Mamá dice que debo pedir permiso antes de hacer cosas nuevas», respondió Alma, girándose hacia Elena con ojos suplicantes. El silencio que siguió pesaba como el plomo. Gabriel también miró a Elena, y en sus ojos había una mezcla de súplica y promesa. «No dejaré que nada le pase», murmuró. Elena asintió lentamente. «Lo sé». Más tarde, mientras Alma dormía en la habitación que ahora compartían en la casa principal de la bodega, Elena se encontró en la terraza, contemplando el mismo cielo estrellado que había sido testigo de tantas promesas años atrás. No podía dormir. La voz de Gabriel la sobresaltó. Se había acercado en silencio, como solía hacer. «Elena, necesitamos hablar». «¿Sobre qué, Gabriel? ¿Sobre cómo tu madre destruyó nuestras vidas? ¿O sobre cómo ninguno de los dos luchó lo suficiente?» «Sobre todo», respondió él, acercándose a la barandilla. «Sobre el pasado, el presente y quizás el futuro». El aroma de su perfume, mezclado con el olor a tierra y vid, provocó un escalofrío en Elena. 7 años, y su cuerpo aún recordaba. «Alma me preguntó hoy por qué no vivimos todos juntos, como en sus dibujos», continuó Gabriel. No supe qué responderle. «Es una niña, Gabriel. Ve el mundo en blanco y negro. No entiende que hay heridas que tardan en sanar. ¿Y las nuestras? ¿Cuánto más necesitan?» Elena se giró para mirarlo.
La luz de la luna dibujaba sombras en su rostro, haciendo más pronunciada la cicatriz en su ceja. Sin pensarlo, alzó la mano para tocarla, pero se detuvo a medio camino. «Tu madre vino a verme esta tarde», dijo en su lugar. «Me pidió perdón y me mostró todas las cartas que guardó, todas y cada una de ellas, Gabriel, incluso la última, donde te contaba sobre el embarazo». Gabriel cerró los ojos, como si el peso de esa revelación fuera demasiado para soportar. «Las he leído todas. No he dormido en 2 días leyéndolas una y otra vez. Elena, si hubiera sabido, pero no lo supiste. Y yo no luché más». Nos rendimos ambos. Un ruido los interrumpió. Alma estaba en la puerta de la terraza, descalza y abrazando su cuaderno de dibujos. «Tuve una pesadilla», murmuró, y sin dudarlo, corrió hacia Gabriel, quien la alzó en brazos instintivamente. El gesto fue tan natural, tan correcto, que Elena sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. «¿Quieres que te cuente un secreto?», susurró Gabriel a su hija. «Yo también tenía pesadillas. Durante 7 años soñaba con una familia que había perdido sin saberlo, pero ahora estás aquí, y prometo que no volveré a perderte». Alma sonrió, somnolienta, y apoyó su cabeza en el hombro de su padre. «¿Y a mamá tampoco la perderás?». Gabriel miró a Elena sobre la cabeza de su hija. «Eso depende de muchas cosas, mi amor, pero prometo que lo intentaré con todas mis fuerzas». La noche andaluza los envolvió en su manto de estrellas, mientras el aroma del jazmín flotaba en el aire como una promesa de que, quizás, no todo estaba perdido. «A veces», pensó Elena, «las segundas oportunidades llegan de la manera más inesperada, traídas por las manos inocentes de una niña que nunca dejó de creer en los finales felices». La noticia del escándalo en la bodega Alcántara se había extendido por toda Ronda como el fuego en un olivar seco. Elena lo notaba en las miradas curiosas de los trabajadores, en los susurros que se apagaban cuando entraba en una habitación. Sin embargo, había algo más apremiante que ocupaba sus pensamientos: la creciente cercanía entre Gabriel y Alma y el efecto que esto tenía en su propio corazón maltrecho. «¿Sabes? Tiene tu manera de fruncir el ceño cuando dibuja», comentó Gabriel una tarde, mientras observaban a Alma desde la distancia. La niña estaba sentada bajo un olivo centenario, concentrada en su cuaderno, y también heredó tu obstinación y tu talento para meterse en problemas, respondió Elena, recordando cómo esa mañana Alma había convencido al personal de la cocina para que le enseñara a hacer tortilla de patatas, dejando un caos de huevos rotos y patatas a medio pelar. Gabriel rió suavemente, un sonido que Elena había extrañado más de lo que quería admitir. «Elena, he estado pensando, quiero ser parte de su vida, de manera permanente». El corazón de Elena dio un vuelco. «Gabriel, déjame terminar», interrumpió él, girándose para mirarla directamente. «He rechazado el traslado a Madrid. Me quedaré aquí, en la bodega. Quiero estar cerca, ver crecer a Alma, ser el padre que no pude ser durante estos años». Elena sintió que le faltaba el aire. «¿Y Lucía? ¿La empresa?» «Lucía», Gabriel suspiró, pasándose una mano por el pelo en un gesto que Elena conocía también. «Ella fue quien me animó a quedarme. Dijo que nunca me había visto tan vivo como estos días con Alma. Y tenía razón. En ese momento, Alma corrió hacia ellos, su cuaderno agitándose en el aire. «Miren lo que dibujé», exclamó mostrándoles su última creación. Los tres, tomados de la mano, frente a la bodega. En el dibujo, Elena y Gabriel se miraban con sonrisas que hablaban de un amor que la niña, en su inocencia, daba por sentado. «Es hermoso, cariño», murmuró Elena, sintiendo un nudo en la garganta. «Doña Rosa, la cocinera, dice que podríamos vivir todos aquí», comentó Alma con naturalidad. «Hay muchas habitaciones vacías, y así podría estar cerca de Viento y de los viñedos. Y, Alma», interrumpió Elena suavemente, «las cosas no son tan simples». «¿Por qué no?». La pregunta de Gabriel la tomó por sorpresa. Sus ojos, esos que tanto había amado, la miraban con una intensidad que hacía temblar sus defensas. «¿Por qué no podemos intentarlo?». «Porque tengo miedo», admitió Elena finalmente, las palabras escapando de sus labios antes de poder detenerlas. «Miedo de confiar, de creer, de volver a perderte». Gabriel dio un paso hacia ella, pero se detuvo cuando vio a doña Mercedes aproximándose por el camino de grava. La mujer había cambiado en los últimos días.
Su habitual porte altivo había sido reemplazado por una humildad que nadie había visto antes. «Elena», llamó doña Mercedes, «¿podríamos hablar un momento?» A solas. Alma, percibiendo la tensión, se aferró a la mano de su padre. «Abuela, ¿vas a hacer que mamá se vaya otra vez?» El silencio que siguió fue denso, cargado de años de culpa y arrepentimiento. Doña Mercedes se arrodilló frente a su nieta, algo que jamás habría hecho antes. «No, mi niña», respondió con voz quebrada. «De hecho, vengo a pedirle que se quede, a pedirles a ambas que se queden». Elena sintió que el mundo giraba bajo sus pies. Gabriel la miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. «La habitación del ala este», continuó doña Mercedes, «la que da al jardín de las rosas. Siempre fue mi favorita. Pensé que podrías considerarla tu hogar, tú y Alma». «Mamá», Gabriel parecía tan sorprendido como Elena. «He cometido muchos errores», admitió doña Mercedes. «Me tomó 7 años y una niña valiente para darme cuenta. No puedo devolverte el tiempo perdido, Elena, pero puedo intentar construir un futuro mejor, para todos nosotros». El sol comenzaba a ponerse sobre los viñedos, bañando la escena en tonos dorados. Alma, sin comprender completamente la magnitud del momento, sonreía mientras dibujaba en su cuaderno. Una nueva página, una nueva historia, una familia que comenzaba a sanar sus heridas más profundas. Elena miró a Gabriel, quien esperaba su respuesta con el corazón en la mirada. El miedo seguía allí, como una sombra en su corazón, pero junto a él había algo más: esperanza. Y tal vez, pensó, era hora de darle una oportunidad a esa esperanza. La habitación del ala este era más grande que todo el apartamento donde Elena y Alma habían vivido en Úbeda. Las paredes, de un suave color crema, se iluminaban cada mañana con la luz del amanecer que se filtraba a través de los ventanales que daban al jardín de las rosas. Elena observaba cómo Alma corría de un lado a otro, explorando cada rincón de lo que sería su nuevo hogar. «Mira, mamá, puedo ver todo el viñedo desde aquí», exclamó la niña, presionando su nariz contra el cristal. «¿Y esas son las rosas de la abuela Mercedes?» Elena se acercó a la ventana, permitiéndose un momento para absorber la vista. Las rosas de doña Mercedes, famosas en toda la región, florecían en una explosión de colores que contrastaba con el verde profundo de los viñedos. Era hermoso, pero también aterrador. ¿Cómo podía algo tan perfecto ser real? Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Gabriel, llevando una caja antigua en sus manos. «Encontré esto en el desván», dijo, entrando en la habitación. «Pensé que querrías verlo». Elena reconoció la caja al instante. Era donde doña Mercedes había guardado todas sus cartas, pero había algo más dentro: fotografías, dibujos, pequeñas notas que Gabriel había guardado de su tiempo juntos. «Nunca las tiré», confesó él, sentándose en el borde de la cama mientras Alma se acurrucaba a su lado. No podía. Elena tomó una fotografía. Ellos dos, jóvenes y enamorados, en la feria de Ronda. «Esa noche me dijiste que querías pasar el resto de tu vida conmigo». «Y lo decía en serio», respondió Gabriel, su voz cargada de emoción. «Lo sigo diciendo». Alma, que había estado hojeando los papeles, levantó una carta amarillenta. «¿Qué dice aquí, papá?» Gabriel tomó la carta con manos temblorosas. «Es la última carta que tu madre me escribió, la que nunca llegué a leer». Sus ojos se encontraron con los de Elena. «Soy la que me hablaba de ti». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos en el pasillo. Doña Mercedes apareció en la puerta llevando una bandeja con té y pastas. «Pensé que podrían necesitar algo mientras...» Se detuvo al ver la caja abierta. «Oh, abuela, ¿por qué guardaste las cartas de mamá?», preguntó Alma con la inocencia propia de su edad. Doña Mercedes dejó la bandeja y se sentó en una silla cercana. «Porque tenía miedo, mi niña, miedo de perder a mi hijo, miedo al qué dirán. Fueron miedos tontos que me hicieron cometer errores imperdonables. El miedo nos hizo cometer muchos errores», intervino Elena, sorprendiendo a todos. «Yo también tuve miedo, miedo de no ser suficiente, de que Gabriel me rechazara si insistía más. Pero ahora estamos todos juntos», dijo Alma con una sonrisa, abrazando su cuaderno. «Y ya no hay que tener miedo, ¿verdad?». Gabriel se levantó y se acercó a Elena, tomando sus manos entre las suyas. «No, mi amor, ya no hay que tener miedo, pero sí hay que tener paciencia. Construir una familia lleva tiempo».
Y amor, añadió doña Mercedes, su voz más suave de lo que Elena jamás la había escuchado. Mucho amor. En ese momento, un rayo de sol atravesó los ventanales, iluminando la habitación con una luz dorada. El aroma de las rosas se mezclaba con el del té recién servido, creando una atmósfera de intimidad que ninguno quería romper. ¿Podemos plantar nuestras propias rosas?, preguntó Alma de repente. Unas que sean solo nuestras, de los tres. Doña Mercedes sonrió. Tengo algunos rosales jóvenes en el invernadero. Podríamos plantarlos mañana, si quieres, justo debajo de tu ventana. Elena observó cómo su hija y su suegra comenzaban a hacer planes para el jardín. Gabriel seguía sosteniendo sus manos, su pulgar trazando pequeños círculos en su palma, un gesto tan familiar que hacía doler su corazón. Paso a paso, susurró él, como si leyera sus pensamientos. No hay prisa, y por primera vez en 7 años, Elena sintió que podía respirar completamente. El miedo seguía allí, como una sombra tenue en los bordes de su conciencia, pero ya no la paralizaba, porque ahora tenía algo más fuerte que el miedo. Tenía esperanza, y tenía amor, y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente para comenzar de nuevo. La noticia de que Elena y Alma se quedarían en la bodega se había extendido rápidamente por Ronda. Los rumores, como las uvas maduras en temporada de vendimia, colgaban pesados en el aire. Gabriel los escuchaba en las reuniones de negocios, en los pasillos, en las miradas de reojo de los empleados. Pero había algo más urgente que ocupaba su mente esa mañana. La primera reunión en el colegio de Alma. ¿Estás segura de que quieres que vaya?, preguntó por tercera vez, mientras ajustaba su corbata frente al espejo. Elena, que organizaba los documentos de matrícula en la mesa del desayuno, levantó la vista con una mezcla de exasperación y ternura. Es su padre, Gabriel. Por supuesto que debe estar allí. La palabra padre aún provocaba un escalofrío en su espina dorsal. 7 años perdidos. 7 años de primeros días de clase a los que no asistió, de reuniones escolares que no presenció. ¿Y si preguntan? Diremos la verdad, interrumpió Elena con firmeza, que eres su padre, que hubo malentendidos en el pasado y que ahora estás aquí. Es todo lo que necesitan saber. Alma apareció en ese momento vistiendo el uniforme del prestigioso Colegio San Rafael. Su mochila nueva, regalo de doña Mercedes, estaba decorada con pequeños dibujos de caballos que ella misma había hecho. ¿Ya nos vamos?, preguntó, prácticamente saltando de emoción. Quiero contarles a todos que mi papá tiene un caballo. El viaje en coche hacia el colegio fue un ejercicio de control de nervios. Gabriel conducía su Mercedes negro con más cautela de la habitual, como si llevara el tesoro más precioso del mundo. En cierto modo, así era. La directora del colegio, una mujer de mediana edad con gafas de montura dorada, los recibió en su despacho con una mezcla de curiosidad y profesionalismo. Los rumores, evidentemente, también habían llegado hasta allí. Señor Alcántara, señorita Martín, saludó indicándoles que tomaran asiento. «Y tú debes ser Alma». «Sí, señora», respondió la niña, sentándose entre sus padres. «¿Puedo colgar mis dibujos en la clase?» La tensión en la habitación se disipó ligeramente ante la naturalidad de la pequeña. La directora sonrió. «Por supuesto, siempre que tu profesora esté de acuerdo». Luego, dirigiéndose a los adultos, añadió, «Debo admitir que esta es una situación poco común». «Lo sabemos», respondió Gabriel, su voz firme pero amable, «pero queremos lo mejor para nuestra hija, y eso incluye estabilidad y honestidad». Elena sintió que su corazón se expandía ante esas palabras. Gabriel había asumido su papel de padre con una determinación que la sorprendía y emocionaba a partes iguales. La reunión transcurrió sin incidentes, pero al salir, se encontraron con un grupo de madres que claramente los esperaban. Sus miradas curiosas y susurros apenas disimulados hicieron que Elena se tensara. «Mamá», susurró Alma tirando de su falda, «¿por qué nos miran así?». Fue Gabriel quien respondió, agachándose para quedar a la altura de su hija. «Porque no entienden que a veces el amor toma caminos diferentes antes de encontrar el correcto». De regreso a la bodega, una tormenta inesperada los sorprendió. Los relámpagos iluminaban el cielo andaluz y los truenos hacían temblar los cristales del coche. Alma, que siempre había temido las tormentas, se acurrucó contra su madre en el asiento trasero. «¿Sabes qué me decía mi abuela sobre las tormentas?»,
preguntó Gabriel, mirando a su hija por el retrovisor. Que son el cielo aplaudiendo a la tierra por ser tan valiente. ¿Y por qué tiene que ser valiente la tierra?, preguntó Alma, asomando la cabeza entre los asientos delanteros. Porque a veces, respondió Elena, encontrando la mirada de Gabriel en el espejo, hay que atravesar la tormenta para ver el arco iris. Cuando llegaron a la bodega, doña Mercedes los esperaba en la entrada con paraguas y una bandeja de chocolate caliente. La mujer había cambiado tanto en las últimas semanas que a veces Elena tenía que recordarse que era la misma persona que una vez la había considerado indigna de su hijo. ¿Cómo fue todo?, preguntó mientras ayudaba a Alma a quitarse el abrigo mojado. Diferente, respondió Gabriel, y en esa única palabra estaba contenida toda la complejidad de su nueva realidad. Diferente, desafiante, pero también hermosa en su imperfección. Esa noche, mientras la tormenta rugía fuera, la familia se reunió en la biblioteca. Alma dibujaba, doña Mercedes tejía, y Elena y Gabriel compartían un silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero unidos por un hilo invisible de comprensión y esperanza. La paz que habían construido en las últimas semanas se quebró una mañana de octubre, cuando un sobre certificado llegó a la bodega. Elena observó cómo el rostro de Gabriel palidecía mientras leía su contenido, cómo sus manos temblaban ligeramente al dejar los papeles sobre el escritorio de su despacho. «Es de la junta directiva», murmuró finalmente. «Quieren una reunión extraordinaria sobre mi posición en la empresa». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sabía lo que eso significaba. El escándalo de la boda cancelada, la revelación de Alma, todo había llegado a oídos de los accionistas. Y ahora Gabriel podría perder todo por lo que había trabajado. «No pueden hacer esto», protestó ella, acercándose para leer los documentos. «No pueden juzgarte por tener una familia». «No es por la familia, Elena, es por la imagen de la empresa». Gabriel se pasó una mano por el pelo, un gesto que ella había aprendido a reconocer como señal de profunda preocupación. «Algunos accionistas consideran que el escándalo ha dañado la reputación de la bodega». En ese momento, Alma entró corriendo al despacho, sus mejillas sonrojadas por el ejercicio. «Papá, la abuela dice que Viento está enfermo». La preocupación en el rostro de Gabriel se transformó instantáneamente en alarma. Viento, el caballo que tanto significaba para Alma, había estado decaído los últimos días. «Vamos a verlo», dijo, tomando la mano de su hija. Elena lo siguió hasta los establos, donde doña Mercedes esperaba junto al veterinario. «Es cólico», explicó el profesional después de examinar al animal. «Necesitará cuidados intensivos durante las próximas 48 horas. ¿Se va a morir?». La voz de Alma temblaba. Gabriel se arrodilló junto a ella. «No, mi amor, Viento es fuerte, como tú, y vamos a cuidarlo juntos, ¿vale?». Elena observó cómo padre e hija se organizaban para cuidar del caballo. Gabriel canceló todas sus reuniones, incluso la cita con la junta directiva, para pasar la noche en el establo con Alma. Ver a su hija sosteniendo la mano de su padre mientras vigilaban al animal enfermo hizo que algo se rompiera dentro de Elena. «No puedes perder todo por nosotras», susurró cuando Alma finalmente se quedó dormida en el regazo de su padre. «La empresa es tu vida». «No», respondió Gabriel con firmeza. «Ustedes son mi vida. La empresa es solo parte de lo que hago, no de lo que soy». Doña Mercedes, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó a ellos. «He tomado una decisión», anunció con voz firme. «Mañana hablaré con la junta directiva». «Mamá, no es necesario». «Lo es, Gabriel. Durante años permití que el qué dirán dictara nuestras vidas. Separé a una familia por miedo al escándalo. No cometeré el mismo error 2 veces». La noche transcurrió lenta, marcada por los quejidos ocasionales de Viento y los susurros quedos de padre e hija. Elena se quedó con ellos, proporcionando café y mantas, cuando el frío de la madrugada se colaba por las rendijas del establo. Al amanecer, Viento mostró signos de mejoría. Alma, exhausta pero feliz, se abrazó a su padre. «Sabía que lo lograrías, papá. Eres el mejor papá del mundo». Gabriel miró a Elena, sus ojos brillantes de emoción. «No siempre lo fui, pero estoy aprendiendo». Más tarde ese día, mientras Alma dormía profundamente en su habitación, doña Mercedes regresó de su reunión con la junta directiva. Su expresión era indescifrable.
He presentado mi renuncia como presidenta del consejo, anunció sin preámbulos, y he transferido mis acciones a Gabriel y a Elena. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué has hecho qué? Gabriel se levantó de golpe. Lo que debía hacer hace años, asegurar el futuro de esta familia. Elena no será solo la madre de mi nieta o tu pareja, Gabriel. Será copropietaria de todo lo que construimos. Es hora de que los Alcántara aprendan que el amor vale más que cualquier tradición. Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. No por las acciones, no por el dinero, sino por el gesto. Doña Mercedes finalmente la aceptaba, no como una intrusa, sino como parte legítima de la familia. Pero mamá, tu legado, mi verdadero legado está dormido en el piso de arriba, Gabriel, y no son las vides ni las bodegas. Es una niña que me enseñó que el amor no entiende de clases sociales ni de tradiciones. Es la familia que casi destruyo y que ahora tengo la oportunidad de ayudar a reconstruir. El sol de la tarde entraba por los ventanales, iluminando la sala con un resplandor dorado. En algún lugar del establo, viento relinchaba, recuperado, y en ese momento, entre las sombras del pasado y la luz del presente, una familia encontraba finalmente su camino hacia la sanación completa. Un año había pasado desde aquella fallida boda que cambió el destino de todos. El jardín de las rosas, ahora más exuberante que nunca, florecía bajo el sol de primavera. Las nuevas rosas que Alma había plantado con su abuela formaban un arco multicolor bajo su ventana, tal como habían planeado aquel primer día. Elena caminaba entre los rosales, recordando cómo había cambiado su vida en estos 12 meses. Sus dedos, que una vez estuvieron encallecidos por el trabajo duro, ahora dirigían el nuevo proyecto social de la bodega, un programa de formación para mujeres de la región. Las mismas manos que antes doblaban sábanas, ahora firmaban contratos y diseñaban futuras. «Mamá», la voz de Alma la sacó de sus pensamientos. «Date prisa, papá dice que ya es hora». Elena sonrió, siguiendo a su hija hacia el patio central de la bodega. El lugar había sido transformado. Farolillos colgaban entre las pérgolas, mesas redondas decoradas con flores silvestres se distribuían por el espacio, y el aroma de jazmín se mezclaba con el del vino añejo. «Estás hermosa», susurró Gabriel, apareciendo a su lado. Vestía un traje azul marino que resaltaba el color de sus ojos. «¿Nerviosa?» «Un poco», admitió ella, ajustando el vestido color champán que doña Mercedes había insistido en que usara. «¿Quién hubiera pensado que estaríamos aquí un año después?» «Yo lo sabía», intervino Alma, luciendo orgullosa su vestido de dama de honor. «Lo dibujé. ¿Recuerdan?» Gabriel rió, sacando de su bolsillo un papel doblado. El dibujo que Alma había hecho aquel día en la boda interrumpida. Una familia unida, frente a la bodega, con sonrisas que ahora eran realidad. «Tu abuela está buscándote», dijo a Alma. «Creo que tiene una sorpresa para ti». Mientras su hija corría hacia la casa principal, Elena y Gabriel se quedaron solos, contemplando los preparativos de su propia boda. No la fastuosa celebración que había sido planeada un año atrás, sino una íntima reunión familiar, rodeados de las personas que realmente importaban. «¿Sabes qué es lo más curioso?», reflexionó Gabriel, entrelazando sus dedos con los de Elena. «Mi que tuvimos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importaba». El sonido de cascos llamó su atención. Viento, completamente recuperado y engalanado para la ocasión, era guiado por Alma y doña Mercedes. La niña había insistido en que el caballo formara parte de la ceremonia. «Elena», llamó doña Mercedes, acercándose con algo en sus manos. «Esto es para ti». Era una caja antigua, la misma que había contenido las cartas nunca entregadas. Pero ahora, en su interior, había algo diferente. Un collar de perlas que Elena reconoció al instante. «Era de mi madre», explicó doña Mercedes, con lágrimas en los ojos. «Lo usé en mi boda, y antes que yo, mi suegra. Ahora te pertenece, no como nuera, sino como hija». La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Bajo el arco de rosas que Alma había ayudado a crear, Elena y Gabriel intercambiaron votos que hablaban no solo de amor, sino de perdón, de segundas oportunidades y de la fuerza de una familia que había aprendido a sanar juntos. «Por los caminos que nos llevan a casa», brindó Gabriel durante la celebración, «incluso cuando esos caminos dan 1000 vueltas antes de llegar».
Mientras el sol se ponía sobre los viñedos, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Alma se subió al pequeño escenario preparado para los músicos. En sus manos llevaba su cuaderno de dibujos. «Quiero mostrarles algo», anunció con la seguridad que había heredado de ambos padres. «Es la historia de cómo el amor puede perderse y encontrarse, como las cartas que la abuela guardó o como las rosas que vuelven a florecer cada primavera». Y allí, frente a todos, Alma comenzó a mostrar sus dibujos, la historia de sus padres, vista a través de los ojos de una niña que nunca dejó de creer en los finales felices. Cada página era un testimonio de amor, pérdida y redención. Elena, abrazada a Gabriel, sentía que su corazón podría estallar de felicidad. El aroma de las rosas se mezclaba con el del vino y el del amor, ese que había sobrevivido a 7 años de separación, a malentendidos y a miedos. «¿Sabes qué?», susurró Gabriel en su oído. Alma tenía razón desde el principio. ¿Sobre qué? Sobre que algunos amores están escritos en las estrellas. Solo hay que ser lo suficientemente valiente para leerlos. La noche cayó sobre la bodega Alcántara, pero esta vez no trajo consigo sombras del pasado, sino promesas de futuro. Entre los viñedos centenarios y las rosas recién plantadas, una familia celebraba no solo una boda, sino el triunfo del amor sobre el orgullo, de la verdad sobre los secretos y de la esperanza sobre el miedo. Y en su cuaderno de dibujos, Alma había guardado una página en blanco. «Es para nuestra próxima aventura», explicó con una sonrisa, porque sabía, con la sabiduría que solo los niños poseen, que los mejores capítulos de su historia familiar apenas estaban comenzando. 5 años después, el aroma de tortilla de patatas y café recién hecho flotaba en la cocina de la bodega Alcántara, mientras Alma, ahora con 12 años, ayudaba a su madre a preparar el desayuno especial. Sus dedos, manchados de carboncillo por sus constantes dibujos, manipulaban con cuidado los platos de cerámica española. «¿Crees que le gustará la sorpresa?», preguntó, mirando el sobre que descansaba sobre la bandeja del desayuno. Elena sonrió acariciando el vientre, que apenas comenzaba a notarse bajo su vestido veraniego. «Tu padre adora tus sorpresas, cariño, y esta es especial». En el sobre había un dibujo, un retrato familiar actualizado, donde Alma había añadido un pequeño bulto en los brazos de Elena. La noticia del embarazo, descubierta apenas una semana atrás, sería revelada esa mañana. Doña Mercedes entró en la cocina, llevando un ramo de rosas frescas del jardín. Los años la habían suavizado aún más, y su relación con Elena se había transformado en una verdadera complicidad de madre e hija. «¿Ya está todo listo para la sorpresa?». «Casi», respondió Alma, añadiendo el toque final a la bandeja. Una rosa roja del jardín que ella misma había cultivado. Gabriel las encontró así, en la cocina. 3 generaciones de mujeres unidas por el amor y los secretos compartidos. Se detuvo en el umbral, observando la escena con el corazón lleno. La cicatriz en su ceja se arrugó cuando sonrió, un gesto que Elena seguía encontrando irresistible después de todos estos años. «¿Qué están tramando?», preguntó, reconociendo las miradas cómplices entre su hija y su esposa. «Un nuevo capítulo, papá», respondió Alma, entregándole el sobre con una sonrisa que reflejaba la misma que él tenía en aquella vieja fotografía que había cambiado sus vidas. Mientras Gabriel abría el sobre, el sol de la mañana atravesaba las ventanas de la cocina, iluminando el rostro de su familia. La bodega Alcántara, testigo silencioso de su historia de amor, parecía susurrar con el viento que soplaba entre las vides. Algunos amores están destinados a florecer, incluso después de la tormenta más oscura. En el jardín, las rosas que Alma había plantado años atrás seguían floreciendo, más fuertes cada primavera, tal como el amor que había unido a esta familia contra todo pronóstico. Y en su cuaderno de dibujos, Alma comenzaba un nuevo boceto. Una familia que seguía creciendo, nutrida por el amor, el perdón y la certeza de que los mejores finales son aquellos que son, en realidad, nuevos comienzos. Si tuvieras que guardar cartas de amor durante 7 años, sabiendo que esto podría destruir la felicidad de tu hijo, ¿harías como doña Mercedes? ¿O creerías que el verdadero amor siempre encuentra su camino, independientemente de las circunstancias sociales? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? Tu participación en el canal es muy importante.
Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.